A ver cómo empiezo esto sin parecer una hija de puta, aunque lo soy. Lo sé. Pero no empecé siéndolo, ¿vale? Todo estalló el día que Javi llegó media hora antes de lo previsto a la cena de empresa. Yo llevaba puesto el vestido rojo. Ese. El que él odia porque se me ve todo. El que yo me ponía, según él, para provocar. La diferencia es que esa noche no me lo puse para él. No esperaba verlo hasta el lunes. Ni siquiera esperaba verlo en semanas. Estábamos en el restaurante, un sitio escondido en una callejuela del centro de Valencia, de esos que parecen una trampa para turistas pero donde no entra ni Dios entre semana. Rubén estaba sentado frente a mí, sonriendo como siempre, con esa sonrisa de sé exactamente lo que estás haciendo y me encanta que finjas que no. Y yo, bueno, yo estaba jugando a algo peligroso. Un juego que llevaba semanas calentándose, como una olla a presión con la tapa mal puesta. La copa de vino, mi risa, su mano que me tocaba apenas los dedos cuando me pasaba el pan. Todo era tensión, pero una tensión deliciosa. Rubén no era guapo en el sentido clásico. Era distinto. Sabía dónde tocar con la palabra justa. Y yo llevaba meses sin que nadie me hablara así. Cuando Javi entró por la puerta, me congelé. Literal. Como una estatua. Él no dijo nada al principio. Solo se quedó allí parado, mirando la mesa, a Rubén, a mí y al vestido rojo. Y luego dijo, tranquilo como si nada. ¿Tú sabías que esta cena era solo para empleados? Rubén se quedó mudo. Yo intenté decir algo. No sé qué. Una excusa, una mentira, lo que fuera. Pero no hubo tiempo. Javi sacó su móvil y lo puso en la mesa. Estaba grabando desde hacía minutos. Había llegado antes, nos había estado observando desde fuera, y tenía video de sobra para entender lo que estaba pasando. No había beso, ni caricias evidentes, pero los cuerpos hablan. Y los nuestros estaban gritando. Espero que el vino esté bueno, dijo, dándose la vuelta sin levantar la voz. Y se fue. Rubén me miró y soltó, como si no supiera en qué se había metido. ¿Era tu marido? Ni siquiera le contesté. Y así empezó el final. O quizás, así empezó todo. No volví a casa esa noche. Ni la siguiente. No porque no quisiera enfrentarme a lo que había hecho, sino porque no sabía con qué versión de Javier me iba a encontrar. El hombre que salió del restaurante no era el mismo con el que yo me había casado, ni siquiera el que me había abrazado la semana anterior antes de irse al trabajo. Esa calma con la que dejó el teléfono sobre la mesa, esa manera de mirarme sin rabia pero con la certeza de que ya no había vuelta atrás, fue mucho peor que cualquier grito o portazo. Me fui a casa de Clara, una compañera de la galería. Le dije que había tenido una pelea con Javi, que necesitaba unos días. No preguntó mucho, y yo tampoco ofrecí detalles. Al tercer día, cuando vi que Javier no me escribía, no llamaba, no publicaba nada, empecé a ponerme nerviosa. Pensé que quizás había sido mejor así, que tal vez él también necesitaba pensar, que luego hablaríamos, como adultos, como pareja. Pero en el fondo, sabía que ese silencio no era normal. Javi no era de los que se callaban. No era de los que se tragaban algo así sin decir nada. No me cuadraba. Volví al piso un martes por la mañana. No avisé. Entré con mi llave, con la esperanza estúpida de que quizás estaría durmiendo, o en la cocina, o en el sofá viendo alguna serie como solía hacer. Pero el piso estaba vacío. Más vacío de lo que jamás lo había visto. No solo él no estaba. Faltaba su ropa, su ordenador, su guitarra, hasta su cafetera. Desaparecido. Como si se hubiera evaporado. Incluso Max, el gato, no estaba.
Me quedé parada en medio del salón con una sensación que no sabría describir del todo, pero que dolía. En la nevera había un solo papel imantado, una nota escrita con su letra. No era larga, pero me dejó helada. No tengo nada que decirte que quieras escuchar. Y no quiero escucharte a ti. Lo que vi me bastó. Lo demás, lo confirmarás tú sola. Lo leí 3 veces. Luego me senté en la cama vacía y no supe qué hacer. No lloré. Ni siquiera me moví durante un rato. Solo pensaba en por qué no había reaccionado como yo esperaba. ¿Por qué no había gritado? No me había exigido explicaciones. No me había echado en cara nada. La indiferencia, su silencio, me destrozaban más que si me hubiera insultado. Porque eso significaba que no había nada que arreglar. Que para él, ya estaba todo dicho. Durante los siguientes días, empecé a descubrir lo que había hecho mientras yo jugaba con Rubén. No solo había recogido sus cosas sin que me diera cuenta, también había avisado al casero de que dejaría el piso. La cuenta conjunta del banco, bloqueada. Las contraseñas del correo compartido, cambiadas. Incluso su madre, que me escribía cada semana, dejó de responder. Era como si Javier hubiese desaparecido del mapa, pero solo para mí. Lo peor vino 2 semanas después. Llegó una carta a mi nombre, sin remitente. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una copia de un documento firmado por él, la petición de separación. No divorcio aún, pero un paso. Legal. Oficial. Sin una sola palabra suya. Fui a buscarlo al trabajo. Sabía que seguía yendo, no había dejado de trabajar porque la empresa seguía publicando cosas donde aparecía él. No me dejaron pasar. Dije que era su esposa, que era urgente. El recepcionista me miró con cara de saber perfectamente quién era yo, y me dijo con toda la cortesía del mundo que Javier había dado instrucciones claras. Si iba yo, no querían recibir visitas personales. Así, sin más. Esa noche fui a casa de su amigo Tony. Tocaba la puerta como una loca. Tony abrió con cara de no querer verme. Yo ya estaba llorando, porque la rabia se me había transformado en desesperación. Le dije que necesitaba hablar con Javi, que solo quería verlo, que me dejara 5 minutos. Tony no me dejó pasar. Me miró con una mezcla de asco y pena que me clavó. Dijo que él no iba a meterse, pero que ya era tarde. Que Javi lo tenía todo claro. Que no entendía por qué actué como actué, que todos estábamos sorprendidos, que ni él ni los demás sabían nada hasta que Javi les enseñó el video. Ahí me di cuenta, no solo me había grabado en el restaurante, lo había enseñado. A sus amigos. Tal vez a su familia. No sé a quién más. No necesitó decir nada. Solo dejó que los demás vieran lo que yo misma había provocado. ¿Y tú qué esperas, Laura? Me soltó Tony antes de cerrar la puerta. ¿Qué te abrace? ¿Qué diga no pasa nada? Él te quiso más de lo que tú misma te soportabas. Y tú lo reventaste todo por un tipo con tatuajes y frases bonitas. Pues ahora vive con eso. Me fui. Caminé sin rumbo. No sé cuánto tiempo estuve fuera. El resto de la noche la pasé en un banco del parque. Volví al piso al amanecer. El vacío seguía ahí. Y también la nota en la nevera. La leí otra vez. Y entonces sí. Lloré. Porque entendí que ya no tenía forma de frenar lo que venía. Y lo peor no era que me dejara. Lo peor era que había planeado su salida con más cuidado del que yo puse en esconder mi traición. Porque él sí pensó en las consecuencias. Y yo solo pensé en mí. No fue hasta la 3ª semana que logré encontrarlo. No porque se escondiera físicamente,
sino porque me había borrado de su vida con una precisión que me dejó en ridículo. Las redes sociales cerradas, su número de teléfono dado de baja, los correos sin respuesta, y hasta sus amigos, que antes me escribían por cualquier tontería, ahora ni siquiera abrían mis mensajes. Pero cometió un solo error. Dejó una factura de su nuevo seguro médico vinculada al correo compartido que olvidó cerrar. Allí encontré una dirección en Castellón, donde parecía haber alquilado un estudio. No sabía si ir. Lo pensé 2 días seguidos, pero al final, cogí un tren y me planté allí sin saber qué le iba a decir. Toqué el timbre como si esperara que no respondiera. Pero lo hizo. Abrió la puerta sin sorpresa, como si ya supiera que iba a aparecer. No dijo hola, ni preguntó nada, solo se hizo a un lado y me dejó pasar. El estudio era pequeño, sin decoración, todo en blanco, con apenas una mesa, una cama sin cabecero, y una estantería con libros desordenados. No tenía ni televisor. Era como si viviera en pausa. Me senté en la única silla libre. Él se quedó de pie. Necesito hablar contigo, empecé. Lo dije así, directo, porque no podía permitirme titubear, no cuando ya había cruzado media comunidad para estar ahí. Javier se cruzó de brazos. Su expresión no era de odio ni de tristeza. Era esa frialdad seca que se instala cuando ya no queda emoción que salvar. ¿Hablar de qué? ¿Del tipo con el que te ibas a acostar si yo no llegaba a tiempo? Preguntó sin levantar la voz. No pasó nada, respondí sin pensarlo. Tienes razón, no pasó nada. Esa es la parte que más me jode. Porque si hubiera pasado, al menos sabría que arriesgaste todo por algo que de verdad ocurrió. Pero no, fue la intención, la forma en que lo mirabas, cómo le hablabas. No hacía falta que pasara nada. Ya estaba todo dicho. Quise explicarme, pero las palabras no me salían. No porque no tuviera excusas, sino porque todas me sonaban absurdas incluso antes de abrir la boca. Aún así, lo intenté. Estaba sola, Javi. Me sentía invisible. No estoy justificando nada, pero... ¿Invisible? Me interrumpió. ¿Sabes cuántas veces me quedé en silencio mientras tú hablabas horas de cosas que no me importaban, solo para que te sintieras escuchada? ¿Cuántas veces fui a cenas con tus compañeros de trabajo, fingiendo que me interesaban? ¿Cuántas veces te defendí cuando te gritaban en esa galería de mierda? No me vengas con que te sentías sola, porque lo que querías era atención nueva. Te aburriste de mí. Ya está. Tenías todo, y querías algo más. No me pongas como el tipo que te abandonó emocionalmente. Quise gritarle que no era así, pero lo era. No sabía qué responder. Él se sentó en la cama, cansado, como si ya estuviera harto antes de empezar. Me miró con una mezcla de tristeza y decepción, esa que duele más que cualquier insulto. ¿Lo sigues viendo? Preguntó. No, contesté, y fue la verdad. Rubén me escribió un par de veces, pero no respondí. Todo eso me parecía ya tan sucio que ni siquiera podía sostener una conversación con él. ¿Y qué esperas ahora? Me preguntó, serio. No supe responder. No sabía si quería que volviéramos, si solo quería que me perdonara, si necesitaba que me gritara para sentir que aún le importaba. Todo era un caos dentro de mí. Lo único que me salió fue decir: no quiero perderte. Ya me perdiste. Lo dijo sin rabia, sin tono de venganza. Solo con la claridad de alguien que había tomado una decisión y no pensaba dar marcha atrás. No me pidió que me fuera, pero su mirada me empujaba fuera. Me levanté y estuve a punto de decirle que lo amaba, pero me pareció que eso era burlarse de él en su cara. Me fui sin decir nada más. En el pasillo del edificio, me apoyé en la pared y respiré hondo.
Por primera vez entendí que el daño ya no se podía reparar con palabras. Que no había discurso, ni llanto, ni promesa que sirviera. Porque cuando alguien te entrega su confianza entera y tú la pisoteas, no se trata solo de pedir perdón, sino de asumir que ya no tienes derecho a nada. Volví a Valencia con una calma que me asustaba. Sabía que el momento más duro estaba por venir, que su distancia era solo el principio de algo más grande. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando el techo del cuarto que ahora era solo mío. Y supe que lo peor de todo no era haberlo perdido, sino saber que se había ido sin odiarme. Porque el odio, al menos, deja una puerta entreabierta. La indiferencia, en cambio, no tiene vuelta. Durante las primeras semanas después de aquel encuentro, pensé que lo peor ya había pasado, que el silencio de Javier era su forma de protegerse, y que con el tiempo, aunque no volviéramos, al menos podríamos hablar. Me equivoqué. Y me di cuenta el día que me llegó la carta del banco. Estaba a mi nombre, pero dentro venía una notificación que me dejó en shock. Javier había vaciado la cuenta conjunta. No había ni un euro. Todos nuestros ahorros, desaparecidos. El detalle que más me dolió fue que no solo se los había llevado, sino que había adjuntado una declaración firmada por mí, con mi supuesta autorización para que se hiciera el movimiento. Obviamente, no era mi firma. O quizás sí, una falsificación tan buena que el banco no tenía cómo comprobar nada. Llamé de inmediato, y la respuesta fue seca. La solicitud se procesó con la documentación correspondiente y fue validada según los protocolos establecidos. Básicamente, que me buscara la vida. No entendía cómo lo había hecho, pero entonces recordé algo que me heló la sangre. Hace años, cuando hicimos una hipoteca juntos, le di acceso a todos mis documentos digitales, incluso una copia escaneada de mi DNI y mi firma. Nunca pensé que eso pudiera volverse en mi contra. Javier no había actuado en caliente. Esto no era un arrebato. Era una planificación. Fui directamente al despacho de nuestro abogado de siempre, aquel que había gestionado la compra del piso. Me recibió con la cortesía profesional de siempre, pero al mencionar el nombre de Javier, su expresión cambió. Me dijo que no podía hablar conmigo sobre nada relacionado con él. Que legalmente, ahora representaba solo a Javier, que yo debía buscarme otro abogado. Cuando pregunté si había iniciado trámites, no respondió. Solo dijo que me llegaría todo en su momento. Me fui de allí con una mezcla de rabia y miedo. No era solo que me hubiera dejado. Estaba desmantelando nuestra vida común pieza por pieza y yo ni siquiera estaba pudiendo reaccionar. Días después, recibí un mensaje de mi jefe en la galería. Quería hablar conmigo urgentemente. Cuando llegué, me esperaba con una expresión dura, nada que ver con la actitud relajada con la que siempre me trataba. Me hizo pasar a su despacho y cerró la puerta. ¿Quieres explicarme por qué recibí una carpeta con tus fotos personales? Me soltó de golpe. No entendía nada. Le pedí que me explicara. Entonces sacó una carpeta marrón, con mi nombre escrito a mano. Dentro había impresiones de capturas de pantalla de mensajes, algunas imágenes recortadas de mi cuenta privada de Instagram, y fotos en las que salía con Rubén en actitudes demasiado cercanas como para justificar que eran de trabajo. Nada explícito, pero todo con la intención de dejarme en evidencia. Esto llegó por mensajería, sin remitente. Pero vino acompañado de una nota anónima que sugería que se estaba violando la política de conducta interna de la galería, en relación con relaciones personales entre trabajadores durante eventos laborales. Me dijo mientras pasaba las páginas sin mirarme. No hizo falta que dijeran nada más. Supe que había sido Javier. No directamente, claro, pero sí por él. Solo él tenía esas fotos. Solo él sabía cómo dar el golpe sin exponerse. Le dije que había sido una situación personal que se había malinterpretado, que Rubén ya no trabajaba con nosotros,
que todo había terminado. Pero el daño estaba hecho. Me dijeron que no me despedían, pero que quedaba bajo observación y que a partir de ese momento, cualquier mínimo problema sería tomado en cuenta. Básicamente, me acababan de poner la soga en el cuello. Salí de allí temblando, y no por miedo, sino por la sensación de estar atrapada en una especie de castigo medido y ejecutado con precisión. No sabía cómo se había enterado de tantas cosas, hasta que recordé que aún tenía acceso a una de mis cuentas antiguas. La había usado para guardar fotos, correos, y también tenía copia de seguridad automática de algunas conversaciones. No había cambiado la contraseña. Ni se me había pasado por la cabeza. Me sentí estúpida. Me sentí expuesta. Lo había previsto todo. Esa noche, volví al piso con una sensación que no había tenido ni siquiera cuando me dejó. Me sentí completamente desarmada. Ya no podía acudir a los sitios donde solía buscar apoyo, y ahora tampoco podía mantenerme tranquila en el trabajo. Llamé a Rubén. Le pedí que dejara de escribirme, que no me buscara más. No porque creyera que él tuviera la culpa, sino porque no podía permitirme ni una sombra más encima. Me pidió explicaciones, pero no se las di. Solo colgué. A la mañana siguiente, vi algo que me confirmó que esto no había acabado, un mensaje anónimo en mi buzón. Una hoja doblada, sin firma. En ella, impreso, había un resumen de los movimientos financieros de una tarjeta mía que no usaba desde hacía más de un año. Javier había usado esa tarjeta para pagar uno de los cafés con Rubén. No sé cómo lo había hecho, pero eso explicaba cómo obtuvo los extractos que usó para vincularme a él en la nota enviada a la galería. Todo estaba relacionado. No había dejado nada al azar. Me senté en el sofá y estuve horas sin moverme. Me había equivocado. Pensé que él me ignoraría, que se alejaría, que haría su vida. Pero lo que hizo fue otra cosa. No me gritó, no me insultó, no me tocó un pelo. Pero me desarmó delante de todos. Me dejó sin respaldo económico, sin credibilidad profesional, sin amigos en común. Me quitó todo lo que yo di por sentado mientras me deslizaba hacia el error. Y lo hizo sin levantar la voz, sin ensuciarse. Me miró una vez más y, simplemente, se fue, pero dejó el cuchillo clavado en el lugar exacto donde sabía que iba a doler más. Y yo, aún hoy, no sé si eso es peor que un insulto. Pero sí sé que es definitivo. El día que me llamó, supe que algo iba a cambiar, no porque su tono fuera distinto o más suave, sino porque lo hizo desde un número desconocido y lo primero que dijo fue que me citaba a una hora y lugar concretos, sin ofrecer explicaciones, sin dejar espacio para que dijera que no. Me pidió que fuera sola, que no llevase nada encima, y que no intentara llevar la conversación a donde yo quisiera, porque él ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Acepté sin protestar, aunque por dentro me sentía temblando. No por miedo a que me gritara, sino por no saber si iba a terminar de romper lo poco que quedaba. Nos vimos en un bar de esos impersonales de estación, donde nadie presta atención a nadie y todo el mundo tiene prisa. Javier estaba sentado ya con un café delante. No se levantó cuando llegué, ni hizo ademán de saludarme. Solo me señaló con la cabeza la silla frente a él. Me senté. Pasaron varios segundos sin que ninguno dijera nada. Él me miraba como si estuviera evaluando si yo merecía seguir sentada allí. No quiero más reproches, dijo al fin. No vengo a escuchar explicaciones, ni a dar consejos, ni a recibir disculpas. No me interesa. Vengo a cerrar esto como se tiene que cerrar, de frente. Asentí. No iba a interrumpirlo. Me lo debía, aunque ya ni siquiera tenía claro qué cosas tenía derecho a decirle y cuáles no. Javier respiró hondo y empezó a hablar, no desde la rabia, sino desde un lugar tan firme que me costaba mantenerle la mirada. Nunca pensé que tú fueras de las que se aburre fácil,
pero lo eras. Nunca pensé que fueras de las que necesita validación ajena cuando ya la tiene en casa, pero también lo eras. Me equivoqué en todo, Laura. Te construí una imagen que no se correspondía con quien realmente eres. Y no te culpo por ser así, pero sí por esconderlo tanto tiempo. No escondí nada, solo me perdí, intenté decir. No, Laura, no te perdiste. Tomaste decisiones. Cada vez que aceptaste sus mensajes, cada vez que fuiste a verlo, cada vez que mentiste. No fue un accidente. No fue un error de una noche. Fue un proceso. Y yo estuve ahí, creyendo que aún te importaba. No supe qué responder. Bajé la mirada. Me dolía, sí, pero no porque no lo supiera, sino porque oírlo dicho así, tan claro, me dejaba sin defensa. Entonces me miró directamente, como si ya no quedara nada que temer. Te voy a dar el divorcio sin condiciones. No quiero tu dinero, ni quiero seguir con esto. Lo único que pido es que no vuelvas a buscarme. No me escribas. No me llames. No te acerques a mi familia. No intentes recuperar amistades comunes. Desaparece. Sentí que me quedaba sin aire. No había esperado reconciliación, pero no creí que su decisión fuera tan total. Aún así, pregunté lo que me venía quemando desde hacía semanas. ¿Alguna vez pensaste en perdonarme? Javier soltó una risa seca, sin emoción. Sí. Durante las primeras 2 semanas. Pensé en lo que podríamos hacer para reconstruir algo. Hasta busqué ayuda profesional, por si había una forma de entenderte. Pero luego me llegó la carpeta con las fotos, los comentarios de tus compañeros, los susurros en la galería. Me di cuenta de que tú ya habías decidido antes de que yo supiera nada. Lo tuyo no fue una caída. Fue un salto. Y ahora solo estás llorando porque la caída fue más dura de lo que pensabas. No estoy llorando, dije, aunque era mentira. Me ardían los ojos, pero aguantaba. No necesitas llorar conmigo, respondió él. Llora en casa, con quien quieras. Ya no es mi asunto. Entonces se levantó. Sacó de su chaqueta un sobre y lo dejó frente a mí. Aquí están los papeles. Fírmalo. No los voy a leer otra vez. Si quieres discutir cláusulas, díselo a tu abogado. ¿No quieres saber cómo me siento? Pregunté, más como reflejo que por esperar una respuesta. No. No me importa. Y se fue. Me quedé allí sentada, con el sobre en la mano, mirando su silla vacía. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me di cuenta de que la música ambiente del bar me molestaba, que la gente entraba y salía sin notar que yo estaba al borde del colapso. Me levanté al final, caminé como si llevara un peso encima y fui hasta el baño. Me miré al espejo. No me reconocí. Él tenía razón. No había sido una caída. Había sido un salto. Pero no creí que el fondo estaría tan lejos. Llené el formulario del divorcio esa misma noche. Lo hice en silencio, sin música, sin televisión, sin distracciones. No porque quisiera mostrarle a Javier que era obediente, sino porque era consciente de que no tenía nada más que negociar. Lo había dejado claro en esa cafetería. No quería venganza económica, no quería parte de mis cosas, no me estaba chantajeando emocionalmente. Solo quería desaparecer de mi vida con la misma determinación con la que yo, durante semanas, me había escapado de la suya en secreto. Fui al registro civil 2 días después y entregué los papeles firmados. Me tocó hacer cola con otras parejas que hablaban entre ellas, algunas con niños llorando, otras discutiendo en voz baja. Yo no dije ni una palabra. Cuando salí, no me sentí liberada, ni triste, ni siquiera vacía. Me sentí irrelevante.
Era como si ya no importara nada de lo que hiciera. Pasaron días sin que nadie me llamara. Había perdido el contacto con la mayoría de nuestros amigos comunes, y mi familia, que nunca fue muy cercana, tampoco se metió demasiado. Sabían que había pasado algo, pero no preguntaron. No por respeto, sino por desinterés. Volví al trabajo como si nada, aunque con una sensación constante de estar ocupando un lugar que ya no me pertenecía. Cada vez que me cruzaba con alguien en la galería, sentía que me miraban distinto. No por el escándalo, que seguramente ya se había olvidado, sino porque yo ya no sabía cómo encajar. Todo lo que hacía me parecía falso, como si estuviera imitando mi vida anterior sin entenderla del todo. Me mudé del piso unas semanas después. No aguantaba seguir durmiendo en la misma cama donde habíamos compartido tantos años, ni usar la cocina donde él me esperaba con café los domingos por la mañana. Busqué un estudio pequeño en una zona donde no conocía a nadie. No colgué fotos, no decoré las paredes, ni siquiera desempacé del todo. Me levantaba, iba a trabajar, comía lo justo y volvía. Así durante días, hasta que un martes cualquiera, mientras comía sola en un restaurante cerca del trabajo, una mujer en la mesa de al lado me preguntó si podía usar mi cargador. Se lo presté sin pensar, y cuando me lo devolvió, me dio las gracias con una sonrisa sincera que me descolocó. No por la sonrisa en sí, sino porque llevaba semanas sin interactuar con nadie sin que la conversación girara alrededor del desastre que había dejado atrás. Aquella noche me quedé despierta hasta tarde, no llorando ni lamentándome, sino repasando mentalmente todo lo que había hecho en el último mes. No solo lo de Rubén, no solo la traición, sino todo lo que había dejado de hacer por mí misma. Me di cuenta de que llevaba años desconectada, no de Javier, sino de mí. Todo lo que había hecho lo había justificado con frases como estaba sola, necesitaba emoción, me sentía ignorada, cuando en realidad no sabía estar bien conmigo misma. Javier no era perfecto, pero nunca fue injusto. No me maltrataba, no me controlaba, no me hacía sentir menos. Me escuchaba, me acompañaba, me defendía cuando yo no sabía hacerlo. Y todo eso, en algún momento, me dejó de importar porque necesitaba sentir que aún podía provocar reacciones en alguien nuevo. Fui a terapia. No porque esperara arreglar algo o sentirme mejor de inmediato, sino porque empecé a entender que no iba a poder reconstruir nada sin enfrentarme a lo que realmente era. La terapeuta me preguntó, en la segunda sesión, si quería volver con él. Le dije que no, porque no había nada a lo que volver. No porque no lo quisiera, sino porque ya no me correspondía desearlo. Él había cruzado esa línea en la que ya no hay marcha atrás. Aceptarlo fue lo que más me costó. Rubén intentó escribirme una vez más. Me mandó un mensaje breve, preguntando cómo estaba. No respondí. No porque lo odiara, sino porque entendí que él había sido solo el síntoma de un problema mucho más profundo que no tenía que ver con él. Había buscado un atajo a mis frustraciones, y él simplemente estaba ahí, listo para llenarlo con atención barata y gestos oportunos. Si no hubiera sido él, habría sido otro. Y eso era lo más feo de aceptar. Pasaron los meses. Cambié de galería, de barrio, de círculos. Dejé de seguir a Javier en redes, aunque él nunca volvió a publicar nada. No sé si rehizo su vida. No sé si conoció a alguien más. No tengo forma de saberlo, y ya no busco saberlo. Lo último que supe fue que había renunciado a su trabajo y se había mudado a otra ciudad. Lo supe por Tony, a quien me encontré por casualidad en un bar. Fue una conversación breve. Me dijo que Javier estaba bien, que estaba tranquilo, que no quería hablar de mí nunca más. Le di las gracias por decirme la verdad, y nos despedimos sin promesas de seguir en contacto. Ahora, cuando me preguntan si estoy bien, no digo ni que sí ni que no. Digo que estoy en proceso. No tengo pareja, no tengo grandes planes,
Ni siquiera tengo claro si quiero volver a tener una relación. Pero me levanto cada día, hago las cosas sin culpas, y por primera vez, no me escapo de mis propios errores. Sé lo que hice, sé lo que perdí, y también sé que no merezco una redención automática. Nadie me debe comprensión. Nadie tiene que perdonarme por obligación. El daño que hice fue real, y lo que aprendí es que hay consecuencias que no se arreglan con palabras, ni con tiempo, ni con gestos simbólicos. Algunas heridas no se curan. Solo aprendes a vivir sabiendo que las causaste. Eso es lo que me queda. Y no pienso olvidarlo. Porque si lo olvido, entonces sí que no aprendí nada.